Aquella noche, Daniel estuvo a punto de levantarse y marcharse sin mirar atrás. El café se enfriaba frente a él, el murmullo del restaurante se volvía distante, y en su pecho crecía esa vieja sensación que conocía demasiado bien, la de haber vuelto a equivocarse al intentar creer. Como padre soltero, había aprendido a no esperar nada de nadie, y justo cuando pensó que la cita había terminado antes de empezar, una voz detrás de él pronunció unas palabras que cambiarían su vida para siempre: «Lo siento mucho, soy tu cita». Daniel levantó la vista lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Frente a él estaba Laura, con una sonrisa nerviosa, sosteniendo una pequeña caja de regalo y una mirada llena de disculpa y valentía. Él no supo qué decir. En su mente pasaron, como relámpagos, los últimos 3 años, noches sin dormir cuidando a su hija Sofía, cenas solitarias, promesas que se hacía a sí mismo de no volver a ilusionarse. Laura había llegado tarde, sí, pero no era solo eso lo que lo había sacudido. Era la forma en que esas palabras sonaron, como si el destino hubiera decidido intervenir justo cuando estaba a punto de rendirse. Laura se sentó frente a él y explicó, con voz temblorosa, que había salido corriendo del trabajo tras una discusión con su jefe, que había dudado incluso en venir, convencida de que nadie querría cargar con su caos. Daniel escuchó en silencio. Algo en su historia le resultaba dolorosamente familiar. Él también había vivido con el miedo constante de no ser suficiente, de que su vida rota no encajara en la de nadie más. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a hablar con una honestidad que no suele aparecer en una primera cita. Hablaron de pérdidas, de errores, de sueños postergados. Daniel mencionó a Sofía, esperando el gesto incómodo que tantas veces había visto, pero Laura sonrió con ternura. Aún así, la noche no fue fácil. Daniel luchaba contra su propio muro emocional, preguntándose si tenía derecho a abrirle la puerta a alguien más cuando su prioridad era su hija. Laura, por su parte, temía encariñarse con un hombre que claramente llevaba cicatrices profundas. Cuando se despidieron, no hubo promesas, solo un silencio cargado de preguntas. Daniel volvió a casa pensando que, quizá, aquello había sido solo un bonito error. Durante los días siguientes, Sofía notó algo distinto en su padre. Daniel estaba más distraído, más pensativo. Laura apareció en su mente una y otra vez, no como un sueño romántico, sino como una posibilidad real que le daba miedo explorar. Cuando ella le escribió un mensaje sencillo preguntando cómo estaba, él tardó horas en responder. No quería fallar, no quería arrastrar a nadie a una vida complicada. Pero algo dentro de él le decía que huir también era una forma de perder. Decidieron verse de nuevo, esta vez en el parque, con Sofía presente. Daniel temía ese momento más que cualquier otra cosa. Sin embargo, Laura se agachó frente a la niña, le habló con naturalidad y le regaló una pequeña pulsera hecha a mano. Sofía sonrió, y en ese gesto Daniel sintió como una parte de su coraza se resquebrajaba. Aún así, no todo fue sencillo. Hubo discusiones, dudas, momentos en los que Daniel quiso retroceder. Laura también enfrentó sus propios miedos, preguntándose si estaba preparada para amar no solo a un hombre, sino a una familia incompleta. El verdadero desafío llegó cuando Daniel recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que podía asegurar el futuro de su hija, pero que significaba dejar atrás todo lo que estaba comenzando a sentir por Laura. La noche antes de tomar la decisión, habló con Sofía, quien con la inocencia de un niño le dijo: «Papá, cuando sonríes con Laura, ya ganaste». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier consejo adulto. Daniel se reunió con Laura dispuesto a despedirse, convencido de que lo correcto era irse. Ella lo escuchó en silencio y, con lágrimas en los ojos, le dijo que no lo detendría, pero que quería que supiera algo, que había llegado tarde aquella primera noche porque tenía miedo, y que aún así había decidido aparecer. A veces, dijo ella, no se trata de llegar a tiempo, sino de quedarse. Daniel entendió entonces que la vida no le pedía perfección, sino valentía. Rechazó el trabajo, eligió quedarse y apostar por algo que no tenía garantías, pero sí verdad. Meses después, en el mismo restaurante donde todo parecía haber terminado, Daniel observó a Laura y a Sofía reír juntas. Recordó aquella frase: «Soy tu cita», y sonrió al comprender que no solo había encontrado una compañera, sino una razón para volver a creer. Porque al final, la historia no trataba de una cita tardía, sino de cómo, incluso cuando creemos que todo ha terminado, la vida puede sorprendernos si tenemos el valor de quedarnos hasta el final. Daniel pensó que con esa decisión todo se acomodaría de inmediato, pero la vida no funciona así. Elegir quedarse no borró de golpe sus inseguridades ni convirtió el camino en algo sencillo. Hubo días en los que el miedo regresó sin avisar, noches en las que se preguntó si había hecho lo correcto, si estaba poniendo en riesgo la estabilidad de Sofía por seguir un sentimiento. Laura también atravesó sus propias batallas internas.
a veces se sentía una intrusa en una historia que ya tenía un pasado, y otras temía no estar a la altura del amor silencioso y profundo que Daniel sentía por su hija. Sin embargo, aprendieron algo esencial: no necesitaban tener todas las respuestas para seguir adelante, solo la voluntad de escucharse y no huir cuando las cosas se volvían difíciles. Con el paso de los meses, las pequeñas rutinas comenzaron a tejer algo más fuerte que cualquier promesa. Las tardes en el parque se volvieron habituales, las cenas improvisadas en casa dejaron de ser incómodas y se transformaron en momentos de risa sencilla. Sofía empezó a esperar a Laura con dibujos en la mano y preguntas inocentes que desarmaban cualquier duda. Daniel observaba esas escenas con una mezcla de gratitud y asombro, como si la vida le estuviera devolviendo, poco a poco, todo aquello que creyó perdido el día que se quedó solo con su hija en brazos. Hubo un momento clave que Daniel jamás olvidaría. Una noche, después de que Sofía se quedara dormida, Laura se sentó a su lado en silencio. No hablaban, no hacía falta. Daniel comprendió entonces que el amor no siempre llega con grandes gestos o palabras perfectas, sino con la calma de sentirse acompañado incluso en el silencio. Fue ahí cuando se permitió, por primera vez en años, dejar de estar siempre alerta, dejar de pensar en el mañana como una amenaza y empezar a verlo como una posibilidad. Laura también encontró en esa familia algo que no sabía que necesitaba. Aprendió que amar no era perderse, sino sumarse, que no tenía que ser perfecta para ser valiosa, ni llegar a tiempo para ser importante. Su miedo a no encajar se fue diluyendo con cada gesto cotidiano, con cada "quédate a cenar", con cada risa compartida alrededor de la mesa. Comprendió que el verdadero compromiso no nace de la seguridad absoluta, sino del coraje de quedarse incluso cuando hay dudas. El día en que regresaron juntos a aquel restaurante, Daniel recordó con claridad la versión de sí mismo que había estado a punto de levantarse y marcharse. Lo vio como a un hombre cansado, cerrado, convencido de que esperar algo bueno era una forma de perder. Y sonrió, no con orgullo, sino con compasión. Porque entendió que no fue Laura la que llegó tarde aquella noche, sino el quien había llegado demasiado temprano al miedo. Y aún así, la vida tuvo paciencia. Mientras observaba a Laura y a Sofía reír, Daniel sintió una paz que no dependía de que todo fuera perfecto. Sabía que habría discusiones, momentos difíciles, días grises. Pero también sabía algo más importante: que ya no estaba solo, que había aprendido a quedarse, a confiar, a abrir la puerta incluso cuando temblaba. Y esa, entendió al fin, era la verdadera victoria. Porque a veces creemos que las mejores historias comienzan cuando todo está listo, cuando no hay errores ni retrasos. Pero la verdad es otra: las historias que nos transforman empiezan justo cuando estamos a punto de rendirnos, y decidimos quedarnos un poco más.